colegas, ¿cómo les va? Un gusto compartir esta tarde en este tercer Congreso Nacional de Estudios de Administración Públicas y el acompañamiento en esta instancia del desarrollo del Congreso, en este conversatorio. Queremos proponer, bajo el título Los ODS bajo la lupa del control externo, queremos esta tarde compartir con ustedes la presentación de 4 ponencias, abordando desde la característica del control y la evaluación de las ODS en el caso argentino y en América Latina, a cargo de 4 expertos en la materia. En primer lugar, voy a presentar el panel del magíster Alexis Poet, que con el título Aportes metodológicos para el control gubernamental de los ODS, nos va a proponer repasar las definiciones de políticas públicas y sus diferencias con la intervención y los programas, para luego contrastar abordajes de auditoría de los ODS de ayer y de hoy. Nos abordará herramientas metodológicas utilizadas en América Latina y aplicadas al caso argentino, señalando aprendizajes y lecciones vividas. Brevemente, el magíster Alexis Poet es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Auditoría Gubernamental por la Universidad de San Martín. Es además profesor e investigador de la Universidad Abierta Interamericana y docente de posgrado en la Maestría de Gestión Gubernamental de la Universidad de Buenos Aires. Es experto en control gubernamental, se desempeña como jefe de equipo en la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales de la Auditoría General de la Nación y es, dicho sea de paso, uno de los autores de los primeros trabajos de control externo que ha realizado la República Argentina a los ODS en materia de recursos naturales. Por lo tanto, le doy la palabra a Alexis para compartir esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Rápidamente vamos a compartir la presentación que hoy nos proponemos. Vamos a ver en modo presentación. Lo que hoy les planteo o les vengo a proponer es una tesis central, que es la tesis central de mi presentación de hoy, que es que la política pública, tal cual la conocemos, debemos entenderla desde una mirada más amplia, más transversal, cuando nos proponemos el abordaje de la auditoría de los ODS. ¿Y por qué digo tenemos que entender a la política pública desde una mirada más amplia? ¿Cuán poco amplia es hasta el momento? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Ustedes saben que cuando desde la auditoría en general, la auditoría tiene una larga tradición de auditoría financiera. Entonces, cuando abordamos la temática de la política pública, asimilamos política a programa. Y esto tiene una razón de ser, que es que a partir de los programas, de una estructura presupuestaria, logramos, a través de los procesos de producción de bienes y servicios, lograr la resolución de los problemas públicos, la satisfacción de las necesidades públicas. Es decir, a partir de una estructura presupuestaria, nosotros, cuando digo estructura presupuestaria me refiero a programa, viabilizamos la resolución de bienes públicos a través de la prestación de bienes y servicios. Ahora bien, todo esto que les estoy contando se asimila, les diría, naturalmente a la lógica de formulación y ejecución de una política pública. Sin embargo, esto con la llegada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible cambia. Cambia y se amplía. Por tanto, yo les propongo un concepto de política pública que no es mío, es del Tribunal de Cuentas Europeo,
que fíjense la particularidad que nos propone. La política pública es un conjunto de acciones y operaciones, programas, procedimientos, legislación, normativa, orientados hacia un mismo fin, objetivo general, y la última parte es relevante, que se acumula de manera incremental a lo largo de los años. Uno podría decir, bueno, esta lógica de política pública es la lógica de política de Estado, ¿no? Que se asimila mucho a eso, ¿no? Es algo que es un conjunto de, primero, y por otro lado, se acumula a lo largo de los años. No es algo más puntual o concreto. Y para identificar esto, algo más puntual, más concreto, más de un ejercicio de un año, nos vamos a la idea de intervención. Acción u operación específica, concreta, llevada a cabo por autoridades públicas con independencia de su naturaleza. Puede llamarse política, puede llamarse programa, medida o proyecto. Y a partir de aquí, lo que les propongo es que llamemos política a algo más general, de largo plazo, al contrario de intervención, que es algo más puntual, más acotado en el tiempo. Y para eso, les digo que cuando hablamos de política pública, o cuando hablamos de abordaje de la auditoría en relación a los ODS, lo que tratamos de pensar es en un conjunto de intervenciones. Esto puede ser un conjunto de programas, de proyectos, que juntos, lo que se le llama en la teoría paquete causal, generen un conjunto de efectos. Cuando digo conjunto de efectos, podemos decir un conjunto de resultados de corto plazo o un conjunto de impactos de largo plazo. ¿Bien? Pero siempre tratando de satisfacer las necesidades públicas. ¿Bien? Y ahora lo que les propongo es una experiencia que tiene que ver con, o mejor dicho, dos experiencias que tienen la misma estructura y que fue desarrollada en diferentes momentos del tiempo. Una primera experiencia fue la auditoría del Plan Nacional del Agua, en su componente adaptación a los extremos climáticos, que fue aprobada por resolución de la AGN en el 2019. En ese momento, nosotros tratamos de abordar el programa de la mejor manera posible, pero entendimos, visto desde hoy, entendimos que estábamos auditando el programa, la intervención, la cuestión acotada, no la política en general. Entonces sí, por supuesto, vimos o tratamos de abordar los criterios de buena gobernanza, definición de roles y responsabilidades, articulación, participación ciudadana, planificación, por metas y resultados, a partir de la meta 6.5, la gestión de los recursos hídricos, gestión integrada de recursos hídricos y su indicador. Pero en este caso, lo que estábamos auditando era el programa asociado a una meta. Pero no pudimos, tal vez porque no estaba la institución con acorde en ese momento a la auditoría de ODS, después hubo grandes desarrollos sobre la auditoría de ODS, no encontrábamos un método propicio o una metodología propicia para abordarlo en forma más integral. Años después, nos tocó una auditoría del Plan Nacional del Hábitat con una estructura similar, era auditar el programa y auditar el ODS, en este caso el ODS 11.1. Y por supuesto que abordamos el programa, abordamos la intervención y abordamos con los criterios de buena gobernanza, pero además pudimos ir más adelante, pudimos ir más allá. Y por supuesto que esto tiene que ver con una construcción en donde se avanzó institucionalmente y se avanzó internacionalmente sobre un conjunto de metodologías que la IDI nos propuso como para auditar ODS,
y a partir de ahí pudimos aplicar eso, y no solamente avanzamos sobre el programa, es decir, sobre la intervención, sino auditamos y avanzamos sobre la política. Y pudimos lograr, o pudimos auditar la vinculación y la coordinación del Plan Nacional de Hábitat con el resto de las políticas relacionadas que alimentaban la meta 11.1. Es decir, la vivienda y servicios básicos. Y en definitiva, lo que pudimos hacer fue algo que en teoría se los había mencionado hacía unos minutos, y ahora les propongo esto. Es decir, no solo auditamos la intervención, no solo auditamos el Plan Nacional de Hábitat, sino pudimos auditar ese plan y su vinculación con los otros programas relacionados, Plan Nacional de Vivienda y Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, para lograr ese paquete de efectos, ¿no? O sea, un conjunto de intervenciones que logre esos efectos. Prioridad urbana sostenible, prosperidad urbana sostenible, desarrollo urbano resiliente e inclusión social, sin pobreza. Después de unos años, uno aprende y uno logra, a través de la investigación y de la experiencia, lograr incorporar y desarrollar metodologías. En este caso, lo que pudimos lograr fue incorporar otras metodologías que nos dieron la posibilidad de ir por otros caminos y de ver a la política en su conjunto, a la política habitacional, de infraestructura en su conjunto. Esto es lo que les quería proponer el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Y les proponemos que este panel, que va a continuar con la intervención, en este caso personal, vamos a retomar el control, las experiencias del control gubernamental en el caso argentino, y complementando la presentación de Alexis, lo que vamos a hacer ahora, en mi caso particular, es contarles un poco a nivel nacional en los últimos años, cómo ha ido evolucionando la República Argentina en materia de control gubernamental, esta experiencia de auditar los ODS, que para muchos es realmente una innovación la que ha generado la Organización de Naciones Unidas, cuando en el año 2014 aprueba y designa a la organización internacional que nuclea todas las entidades de fiscalización superior, la INTOSAI, aliadas estratégicas y partes claves interesadas en esta materia, e involucra a todas las organizaciones de control del mundo en la materia de apoyar y acompañar este proceso de desarrollo de los ODS. La ponencia que a continuación queremos compartir me toca también en esta doble rol, no solamente de presentar a mis colegas, a Alexis, a Alicia de la Santa y a Sebastián Gil, sino también compartir esta breve presentación, de contar el caso de la experiencia argentina. Alexis nos mencionaba un desarrollo concreto, casos concretos del control, las primeras experiencias de la República Argentina auditando ODS. Bueno, un poco ahora la propuesta es contarles un poco más en agregado este proceso, cómo se ha ido desarrollando en la República Argentina. No solamente cómo se ha abordado desde la Argentina, desde la experiencia argentina, el control de los ODS, sino también compartir algunas de las experiencias y el camino que se ha ido recorriendo desde el año 2016 a la actualidad. Esta es una presentación muy sintética del recorrido de los últimos años que ha desarrollado nuestro país. Para ubicarnos en esta línea de tiempo, el año 2014, la resolución 22.879 de Naciones Unidas es la resolución disparadora
y propuesta de considerar a las entidades de fiscalización superior reunidas en su máxima expresión a través de la INTOSAI como una aliada estratégica de la Agenda 2030, y en diciembre del 2016 la organización de la INTOSAI, que es la ONU de las entidades de fiscalización superior, aprueba la declaración de Abu Dhabi, y Argentina, la Auditoría General de la Nación, que es el órgano de control externo gubernamental en el caso de nuestro país, es una de las 193 entidades firmantes de esta declaración, y a partir de entonces, diciembre del 2016, la Argentina y su órgano de control comienza a formar parte del proceso y del mecanismo de monitoreo y de auditoría de los ODS en el caso del capítulo argentino. Inmediatamente se inician las actividades de interacción, las primeras que desarrolló el órgano de control en la República Argentina fueron las digamos, articulaciones necesarias de desarrollo del capital humano y del capital institucional, preparar el capital humano y la institución para estas experiencias que se fueron o que se iban a desarrollar por entonces. En el año 2017, muy poquitos meses después de haber firmado la adhesión en el caso argentino, encontramos al Poder Ejecutivo Nacional en la República Argentina designando al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete como el área de gobierno del Ejecutivo que se iba a constituir como responsable de la coordinación en todas las unidades ministeriales de las metas y objetivos y programas que llevaba adelante la República Argentina, y así se pudo posteriormente comenzar a auditar y a interactuar con actores del Poder Ejecutivo Nacional, pero paralelamente el órgano de control no solamente iba prestando adaptaciones institucionales, sino también formando a sus recursos humanos. La Auditoría General de la Nación comienza a participar de experiencias de control de los ODS, en este caso en materia internacional, en dos metas, en una que vinculaba a la meta de hambre cero y otra a política de género. Estas dos experiencias internacionales se hizo en conjunto con otras entidades de fiscalización superior de América Latina, y de esta forma comenzó un proceso práctico de aprendizaje de capacidades por parte del personal de la institución. Posteriormente, ya en el año 2018, se formaliza, se aprueban resoluciones en materia institucional en la República Argentina, la resolución 198 del año 2018, en donde el órgano de control externo establece las condiciones mínimas, los presupuestos mínimos que año a año se van a ir auditando y controlando qué tipo y qué cantidad de proyectos y programas se van a incorporar en el Plan de Acción Anual que se van a utilizar para ir alimentando este proceso de rendición de cuentas. Recordemos que en el caso argentino los ODS forman parte y formaron parte desde el año 2016 en adelante de las distintas cuentas, de las distintas leyes de presupuesto, en donde el Ejecutivo iba informando un capítulo especial de los ODS. En el caso de la cuenta de inversión, que es lo que audita el órgano de control externo, en esas cuentas de inversión comenzaban desde el año 2017 a aparecer las primeras experiencias fundadas y documentadas de la ejecución de los ODS. Esas fueron las primeras experiencias que en el año 2018 se van a comenzar a tener en cuenta para los capítulos nacionales. Terminadas las experiencias internacionales, comienza las experiencias nacionales del control de los ODS con una de las que mencionaba en la ponencia anterior Alexis, en el tema de agua y en desastres naturales. Esos fueron los dos ejes que se tomaron por primera vez como experiencias nacionales en el caso de los ODS. A partir de entonces, desde el año 2018,
el órgano de control externo en Argentina lleva auditado 38 proyectos de ODS ya formalizados, y están en curso otros 55 procesos de auditoría de control en los planes de acción anual 2022. En esta secuencia, para ir finalizando, en esta secuencia vemos cómo desde el 2017, con las experiencias internacionales en materia de control, la Argentina fue pasando de menor a mayor. Inclusive los años de pandemia, el 2020 y el 2021, se fueron desarrollando y se fueron manteniendo el compromiso de auditar como mínimo 5 objetivos de desarrollo sustentables por año, en donde hubo años que se alcanzaron hasta 8 auditorías. Este proceso es continuo, si bien hasta el año 2022 estas son auditorías aprobadas y realizadas y finalizadas, todas estas, hay muchas otras que están en curso. Prácticamente la Argentina hoy tiene más proyectos de ODS en proceso de elaboración que los ya finalizados. Hay 55 proyectos de auditoría que están o bien programados, o bien iniciados, o por finalizarse en el ámbito del país. Y las áreas que involucran son muy diversas. O sea, en estos años la experiencia se ha ido diversificando. Comenzaron con desastres naturales y agua, y se fue ampliando en distintos objetivos y en distintas metas dentro de los objetivos. Acá hay un listado detallado de qué objetos de control se han ido desarrollando a partir de la experiencia internacional, a partir de haber adaptado los mecanismos de control nacional a la experiencia internacional, que luego va a compartir Sebastián Gil en la última intervención, desarrollando un poco los estándares internacionales. La Argentina ha ido intentando en este proceso de aprendizaje, adaptando sus mecanismos nacionales a los lineamientos internacionales, para que puedan los objetivos de desarrollo puedan ser controlados en las mismas características que lo realizan otras entidades de fiscalización superior en el mundo. Los temas se han ido diversificando, por lo tanto los saberes y las capacidades fueron saliendo de los meramente ligados a los temas ambientales o de género, para ir hacia objetivos de clima, ciudades y comunidades sostenibles, energía asequible y no contaminante, pobreza, hambre cero, paz y justicia, producción y consumo responsable, salud y bienestar, vida de ecosistemas terrestres, vida submarina. O sea, se han ido multiplicando y se han ido ampliando y diversificando, como lo son cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Estas características, y dado el tiempo, hay un sitio web. En el año 2019 se puso en marcha a nivel regional en Latinoamérica un repositorio cuya dirección está en la placa, ods.olacef, que es la Organización Latinoamericana de Entidades de Fiscalización Superior.com. Se encuentran en este sitio toda la experiencia internacional que se puede compartir, en donde los países de la región depositan en este sitio sus experiencias de control, y uno puede, por área temática y por país, ver las experiencias y los estudios y los controles realizados, las auditorías realizadas a cada uno de los programas que los países llevan adelante. En el caso argentino, desde el año 2017 están en la cuenta de inversión, desde el año 2018 se auditan. En estos 4 años ya llevan 38 proyectos finalizados y 55 en el curso, y ya la Argentina está dentro de los lineamientos de control, por lo menos a nivel nacional, en tanto a sus equipos y recursos humanos, como también sus normativas y aprendizajes metodológicos adecuados y adaptados a la realidad internacional. Este es un poco, en este caso, la experiencia que complementa
que complementa la presentación que nos realizara Alexis hace unos minutos atrás, y que de alguna manera completa el abordaje del caso estrictamente argentino, desde lo práctico y desde lo general consolidado. Ahora quiero hacer una breve introducción para presentar a la siguiente colega que va a compartir el panel, la profesora licenciada Alicia de la Santa. Alicia de la Santa nos va a compartir la experiencia comparada en América Latina a partir de la CEPAL. Alicia de la Santa es especialista en Economía Internacional por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Es especialista en formulación y evaluación de proyectos. Es profesora investigadora de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires, es docente de la Maestría de Gestión Gubernamental de la Universidad de Buenos Aires, ha sido funcionaria y ha desarrollado experiencia en el ámbito nacional y provincial, ha sido asistente y consultora de la Auditoría General de la Nación, del programa del PNUD, de la ASAP, del Consejo Federal de Inversiones, etc. Una vasta experiencia internacional, y lo que nos viene hoy, o nos va a compartir en este panel, es una síntesis de la experiencia comparada en América Latina que releva la CEPAL en el Observatorio Regional de la Gestión de los ODS. Alicia, te comparto. Perfecto. Pantalla. ¿Me compartís pantalla y los gráficos? ¿Lo tenés vos? Vos tenés la capacidad de compartir pantalla. Sí, acá voy a compartir pantalla. Bueno, cuando nos dedicamos a pensar en la tarea del órgano que sigue la gestión de los ODS en América Latina por todos los países, es la CEPAL o IRPES, y nos revelan sus investigaciones que hay 6 modalidades en que los países deciden priorizar, llevar adelante e impulsar los ODS. Estos son documentos con lineamientos generales, donde aparecen 21 casos, pero solo desarrollados en 6 países. La socialización, la capacitación o el diálogo colectivo es donde aparecen, es el más frecuente como tipología, es la más frecuente tipología elegida por los países para llevar adelante la sensibilización de los agentes del sector de la sociedad civil y llegar hasta el nivel local. Hay una tercera línea que se llama la institucionalidad para la incorporación, el seguimiento y el cumplimiento de la Agenda 2030 en los niveles subnacionales. Y aquí aparecen 18 eventos o 18 casos. Brasil, México, Argentina y Colombia. Ya después detallaré qué países se dedican a la segunda modalidad, mientras que en el primer caso de los lineamientos generales, que en general debieran estar en todos los países, aparecen Brasil, México, Argentina, Uruguay, Colombia y Bolivia. Después haré un resumen de cuáles son los países que demuestran tener mayor, que más repiten, que aparecen con mayor frecuencia tratando de impulsar todas las modalidades. Si bien no están actualizadas, por lo menos el mostrarlo en los niveles nacionales o en la CEPAL no está actualizado prácticamente desde el 2020. La tercera modalidad es el diagnóstico, monitoreo y seguimiento. Aquí solo aparecen 8 casos: México, Brasil,
Argentina, Colombia y Bolivia. En cambio, en materia de iniciativas promovidas por la sociedad civil, el sector privado y otros actores, solo aparecen 3 casos y los 3 son de un país, Colombia. En cuanto a herramientas para la incorporación de la Agenda 2030 en los planes locales, hay 6 casos, 2 en Colombia, que son locales, hay 2 nacionales y hay intermedios. Y todo esto lleva a como a una séptima tipología, que serían que con todo lo que aparece en la CEPAL, o lo que debiera aparecer en los sitios nacionales encargados de la gestión, muchas veces en niveles territoriales y en niveles locales, debiéramos poder visibilizar las buenas prácticas o los mecanismos de buenas prácticas que están llevando a cabo. Y eso es lo que está atrasado. Con lo cual nos lleva a preguntarnos sobre si realmente ante cambios de gobierno o qué circunstancias, no creo que sean tecnológicas, hay un atraso de casi 2 años en la actualización de los datos, como para acercar esto al ciudadano. En cuanto al... Ahora vamos a compartir la otra pantalla, que es fundamental. Los ejes de desarrollo de la gestión de los ODS en América Latina son 5 y de carácter sectorial. La planificación para el desarrollo, la inversión pública, el gobierno abierto, la planificación territorial y el desarrollo urbano. En todos los casos, lo bueno si uno se mete en la CEPAL, la exposición de todo esto, que está en el nivel de territorialización de los ODS y de cada uno de estos ejes, se ve en mapas georreferenciados, país por país. Entonces, por ejemplo, en planificación para el desarrollo podemos ver en quienes tienen planes de largo plazo nacionales, planes territoriales y planes de tipo local. ¿Y desde cuándo los tienen? En el caso de la inversión pública aparece otro mapa georreferenciado también acerca de la modalidad de desenvolvimiento de estos planes, que en general son planes de corto plazo o planes plurianuales, en todo caso algunos planes plurianuales, y casi todos los países tienen banco de proyectos. Casi todos los países tienen un aspecto jurídico de la inversión pública y no todos tienen un sistema nacional de inversión pública. En cuanto a gobierno abierto, lo que sí tengo que decir que en estos 2 ejes, siempre en los 2 ejes, lo que preocupa es la articulación con las ODS. Y en caso de inversión pública, el desarrollo de los planes puede ser territorial y sectorial o ambos. No siempre están expuestos en la CEPAL, pero sí mencionados, y en todos los casos figuran linkeados con los ODS respectivos. En caso de gobierno abierto, un objetivo muy importante dentro de los ODS, aparecen muchísimas experiencias, si bien se han medido, hay 16 países que pertenecen a la Alianza para el Desarrollo del Gobierno Abierto. Hay 1.264 compromisos de acción de gobierno abierto en la región y hay 63 planes de desarrollo de acciones de gobierno abierto en la región. En nuestro país hay dos, uno nacional y 2 por la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a planificación territorial también tenemos muchos
mucho más interés de los países por mostrar lo que hacen. Hay 33 países que tienen políticas o planes de desarrollo territorial, que tienen mecanismos de coordinación con los objetivos de desarrollo, entre el desarrollo territorial y el desarrollo sectorial con los ODS. Hay 70 instrumentos de planeamiento territorial que fueron investigados por el observatorio, por ejemplo en Barbados, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Granada, Guyana, Panamá, Paraguay, Venezuela, cuando no todos estos países aparecen, como decíamos antes, en las modalidades para impulsar los ODS. Ahí hay como una dicotomía, es muy diferente lo que figura en los ejes de cómo realmente los instrumentan a través de las modalidades de acción. En cuanto a la planificación y en cuanto al desarrollo urbano, también aparece muchísima legislación, con 25 países que tienen legislación y herramientas al respecto. 75% de esas experiencias de esas herramientas son de naturaleza jurídica, y lo particular es que el 68% de los instrumentos relevados tienen responsabilidad de entidad territorial o subnacional. También aquí aparecen casos muy diferentes. También aparecen Barbados, Buenos Aires con un caso, Barbados con un caso, Bahamas con 2 casos, Belice con 2 casos, Bolivia con 3 casos, Dominica con 2 casos, El Salvador con 3 casos, Chile con 3 casos, cuando Chile tiene muy poca, aparece muy poco o nada en los monitoreos, en las modalidades de monitoreo. Costa Rica tiene un caso, Ecuador 1, Guatemala 2, Guyana 1, Haití 1, Honduras 2, México 1, Nicaragua 2, Panamá 2, Paraguay 1, Perú 2, Trinidad y Tobago 1, Uruguay 3. Con lo cual vemos que el interés por mostrarlo o llevar adelante el desarrollo urbano como el gobierno abierto son las experiencias más nutridas. Bueno, yo creo que, no sé si ya estoy en tiempo, pero lo que me lleva a... Si comparamos esta filmina con la anterior, aquí es donde entre ambas yo noto o interpreto que el grado de interés o de posibilidad o de voluntad de los países por permitir el acceso al público de cómo están actuando es muy disímil, es muy limitado y está atrasado, por lo menos en cuanto a su exposición en la CEPAL. Con lo que ha dicho Cristian, yo lo que comento es que en lo que yo investigué, el único órgano de fiscalización nacional que sí presenta interés y es el más actualizado en presentar la evaluación de la territorialización y ámbito local que ha priorizado Brasil en el estado de Paraná, es el Tribunal de Cuentas de Brasil. Es el único que expone un seguimiento de los ODS en la propia CEPAL. Bueno, podríamos desarrollar muchísimo más detalle, pero agradezco y me preparo para las preguntas que sean necesarias. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias por compartir e inaugurar esta segunda parte del panel, que es la experiencia internacional comparada.
esta experiencia internacional comparada que ahora vamos a introducir y a cerrar en nuestra intervención con la presentación del magíster Sebastián Gil, teniendo el gran gusto de compartir con él y que haya aceptado esta invitación. Sebastián está en estos momentos compartiendo nuestro encuentro desde Europa y desde su función y desde su lugar de trabajo, que es la IDI Intosai, la Iniciativa para el Desarrollo de la Intosai. Es licenciado en Relaciones Internacionales, máster en Relaciones Internacionales de Flaxo, máster en Finanzas de la Universidad de San Andrés y máster en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad de Sevilla. Ha tenido y desempeñado distintos cargos y funciones dentro del control gubernamental en Argentina, desde el año 94 hasta el año 2017, docente en la maestría de la Universidad San Martín, expositor, consultor internacional, y actualmente se desempeña en un cargo muy importante con un rol estratégico dentro de la iniciativa del desarrollo de la Intosai. Recordemos, la Intosai es, a los efectos del control, las Naciones Unidas de las entidades de fiscalización de superior, por lo tanto ahí está reunida la síntesis y la experiencia internacional más avanzada y desarrollada. Él está específicamente abocado a América Latina, y en la presentación de hoy nos va a referir a la experiencia, los resultados y las reflexiones derivadas de la aplicación de los modelos propiciados de ODS de la IDI y SAM en América Latina, junto a 14 entidades de fiscalización superior de la región. Yo le voy a pedir a Alicia si puede dejar de compartir la pantalla para dar lugar, por favor, a la intervención de Sebastián, al cual ya le estamos dando la bienvenida y la disponibilidad del tiempo. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este tercer Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública. Me parece que es una iniciativa muy válida que se esté abordando la cuestión de los ODS, como ya han dicho mis colegas, mis prestigiosos colegas, tanto Alicia como Alexis y vos mismo. El tema de los ODS es una cuestión que hay que atender, es una cuestión que requiere revisar algunas metodologías, al mismo tiempo no tolera ser dejado a un lado porque el tiempo sigue corriendo y por ahora 2030 sigue siendo una meta temporal, y para algunas metas de ODS en particular incluso digamos, la fecha límite es anterior a esa, así que no podemos darnos el lujo, las entidades de fiscalización superior, de desconocer esto, así que esta iniciativa me parece muy buena para abordar este asunto. Me parece que todos los aspectos que se han abarcado son totalmente pertinentes para entender cuál es la situación, tanto el enfoque regional que resaltó la colega Alicia de la Santa a partir del observatorio de la CEPAL, como el caso particular que mencionaba Alexis y las experiencias en la GN, en la relación con la política pública, y lo que mencionabas vos, Cristian, un abordaje un poco más global. Bueno, espero poder complementar y estar a la altura de lo que se viene diciendo. ¿Puede ver mi pantalla? Perfecto, se ve. Ok. Bueno, entonces, como decía Cristian, lo que vamos a tratar de hacer aquí es reflexionar un poco rápidamente a partir de una experiencia que hemos tenido en la IDI, que estamos teniendo en la IDI, que tiene que ver con recoger un poco el compromiso asumido que mencionaba Cristian en Abu Dhabi, después ratificado en el INCOSAI de Rusia 2019, acerca del compromiso de la INTOSAI con dotar a las entidades de fiscalización superior de elementos metodológicos para contribuir a la implementación de los ODS. En términos generales, porque sé que es una distinción a veces no tan evidente, la INTOSAI
desarrolla estándares, asume compromisos, define grandes metas estratégicas, y la iniciativa de desarrollo de Intosai se dedica básicamente a elaborar metodología, a hacer seguimiento, a implementar actividades conjuntas para que esto se materialice. Entonces, en ese contexto, hemos por un lado trabajado en el desarrollo de un modelo de ODS de la IDI, a partir de un intercambio bastante intenso con la gente de Naciones Unidas, que estaba viendo y sigue viendo las particularidades de los ODS, la gente que tiene que ver con la recolección de obviamente en las primeras instancias regionales de discusión de los informes voluntarios nacionales, pero informes voluntarios nacionales, pero que después se consolidan en el foro a nivel de Naciones Unidas. Y a partir de esta experiencia, de las características particulares, dimensiones y aspectos que tienen que considerarse a la hora de hablar de ODS, es que se trabajó en este modelo, incorporando también los elementos propios de la labor de auditoría. Y entonces se llegó a ese modelo que mencionaba, ahora lo vamos a describir brevemente, y mi presentación se complementará por referir a uno de los 3 pilotos que se llevaron adelante implementando ese modelo, que tuve la dicha de coordinar en América Latina junto a 14 entidades de fiscalización. Hay algunas reflexiones, obviamente, de distinto tenor, de distinto tipo, que tienen que ver con el modelo en sí, tienen que ver con las entidades de fiscalización y los ODS, tienen que ver con las temáticas que se abordaron. En este caso, estuvimos trabajando sobre el ODS 12.7, sobre la producción y consumo sostenible. Entonces hay reflexiones sobre las compras públicas sostenibles, y también nos vimos atravesados, como todos, por el COVID, lo cual expuso algunas debilidades y fortalezas de las EFS en términos de auditoría remota, manejo de datos, etc. Así que trataremos de resumir esto. La Intosai, como dijo Cristian, no voy a entrar mucho aquí, pero es una entidad que nuclea todas las entidades de fiscalización superior y busca básicamente generar espacios y plataformas para compartir experiencias y ser un lugar común donde las FS se encuentran a distintos actores e instituciones que les permiten abordar sus grandes problemas, sus grandes demandas. La IDI, como dije, es un organismo que tiene una relación directa con Intosai, es una especie de brazo ejecutor, para decirlo simplemente, pero tiene también un alto grado de autonomía, funciona aquí en Noruega a partir el anfitrionaje, por decirlo, de la Auditoría Superior de Noruega, el organismo de control máximo aquí en Noruega, y trabaja con todas las entidades de fiscalización, pero se concentra fundamentalmente en las 140 y pico que pertenecen a los países en desarrollo, entendido como criterio para ello la lista DAC de la OCDE. Y trabaja en distintas áreas, algunas que tienen que ver con profesionalización, otras con temas de independencia, otras con temas de buena gobernanza, y también con temas de relevancia. Aquí es donde se inserta la cuestión de los ODS como temáticas relevantes en el mundo del control, y las FS tienen que estar a la altura, como hemos dicho. Entonces, en fines de 2019 terminamos de desarrollar este modelo a partir de ese intercambio que relaté, tratando de que este sea un modelo que fuera adaptable, que fuera riguroso pero flexible al mismo tiempo, fuertemente apoyado en las ISAI, que son los estándares internacionales, en este caso vinculados a la auditoría de desempeño, auditoría de gestión, como se la conoce en Argentina por lo menos. Bueno, y había que probarlo, ¿no? Pero bueno, básicamente este es un modelo que pretende ser una guía práctica para que las entidades de fiscalización puedan utilizar para auditar la implementación de los ODS, que va en línea con las cuestiones que se vinieron relatando en este conversatorio acerca de ir buscando el método, la metodología, etc. La idea obviamente está asociada a la alta calidad de la implementación de los ODS, lo cual requiere precisar que por calidad se entiende la sujeción a los estándares internacionales, pero también contemplar aspectos que son muy caros a los ODS. Entonces el ISAM tiene una serie de principios por los que se regula,
y a partir de los cuales se ha definido, que son por un lado el foco en resultados, es decir, nos estamos moviendo de la lógica que muchas veces tienen las auditorías de desempeño, las auditorías de gestión, que tienen un foco a veces por necesidad, un foco en la eficiencia, en los procesos, hacia un foco en resultados que pretende sobre todo, pero no únicamente, tratar de hablar acerca del progreso alcanzado en el cumplimiento de las metas. Obviamente, al hablar de foco en resultados, tenemos que referir a metodologías de auditoría de gestión, desempeño como la columna vertebral del modelo. Ya lo dije, basado en las ISAE, reconociendo diversidad, inclusivo y obviamente pretende agregar valor. Exige, obviamente, realizar algunas definiciones. Básicamente, una definición acerca de qué se entiende por auditoría de implementación de ODS. Y acá hago un punto de contacto, establezco un punto de conexión con lo que ha dicho Alexis acerca de las políticas, porque entramos en un lugar que a veces está un poco vedado al control, que es la auditoría de la implementación de las políticas públicas. La implementación de una meta de ODS no es ni más ni menos que la implementación de una política pública, en este caso una política pública que está formalizada o debiera estarlo en una meta nacional acordada, vinculada a una o más metas de ODS. Lo pongo un poco en potencial porque en la práctica hemos visto que una de las debilidades de muchos países, y en esto entiendo que el trabajo mencionado por Alicia de la Sal, el observatorio y el rigor con el que se ve el compromiso de los países podrá objetar lo que digo, pero muchas veces hemos visto, o en relación a esta meta en particular, que no existe la meta nacional acordada per se, formalizada, sino el compromiso a nivel obviamente, de la Agenda 2030, y obviamente una política pública que necesariamente antecede a la meta particular. Pero la meta nacional acordada, contra la que contrastar el progreso, muchas veces no se encuentra tan evidentemente y a veces directamente no está. Esto lo digo a partir de la experiencia con esta meta en particular, la experiencia trabajando con la gente de la UNEP que trabaja en el desarrollo del indicador, que es la agencia custodio para esta meta, y también de la interacción de estos 14 FS con los gobiernos de sus respectivos países. Pero bueno, para ir a los objetivos que tiene este modelo, más allá de los atributos mencionados o las pretensiones que conté, diría que lo fundamental es tratar de ver el progreso alcanzado hacia el logro de la meta, y ahí está clara la relación con el concepto de resultado. Pero también se quiere saber cuál es la probabilidad de que esta meta sea alcanzada con base en la tendencia presente. Ustedes evidentemente podrán deducir cómo, ante la ausencia de una meta nacional acordada, medir el progreso y la probabilidad empiezan a ser cuestiones muy, muy complejas, casi difíciles de implementar, igual que la pertinencia de la meta nacional, que es otro de los objetivos de la ISAM. O sea, ¿en qué medida? Por supuesto, la meta nacional debe ser consistente con la meta adoptada a nivel de Agenda 2030, pero siempre tiene su ajuste. Si no existe, no hay cómo contrastar. Entonces suele haber una restricción importante porque no existe la meta como tal, y en todo caso sí existe la política pública. Un elemento por ahí complementario, novedoso, innovador, y un desafío para muchas FS fue hablar de la coherencia e integración de la implementación de las políticas públicas. No solo porque no existe la práctica recurrente de hablar de coherencia entre distintos actores que llevan adelante una política pública, sino porque las entidades de fiscalización muchas veces, por definición, están acostumbradas a trabajar con un único sujeto de control. Entonces, no a trabajar con distintos sujetos, y menos aún referir a cómo están coordinados, cuál es su coherencia, que puede ser horizontal y puede ser también vertical. Cuando Alicia hablaba del concepto de territorialización, o sea, cómo los ODS se bajan al lugar, porque que es una mirada absolutamente necesaria, porque los ODS se implementan en un lugar específico, en una localidad. No es un agregado, digamos, que
que pretende ser algo que no tenga valor, todo lo contrario, es absolutamente fundamental hablar de la coherencia vertical, pero bueno, muchas veces las entidades de fiscalización no tienen este rigor o esta práctica, salvo los casos de los países unitarios o algunas entidades de fiscalización como puede ser la de Costa Rica, la de Chile, que trabajan mucho a nivel municipal, a nivel localización, territorialización, y los casos de Brasil que también mencionaba la colega, son bien importantes. Pero bueno, se pretende hablar también de inclusión, se pretende hablar de compromiso de múltiples partes interesadas, y un poco la otra cara de la moneda cuando hablo de coherencia es esta idea del abordaje integral o integrado de gobierno, es decir, tener un abordaje de auditoría que considera a los distintos actores que de un modo relevante contribuyen a la implementación de la política pública, que son actores que tienen que ver con una cuestión operativa, pero también con una cuestión presupuestaria y otros aspectos que querramos considerar. Entonces este es un gran desafío para las entidades de fiscalización y por eso quiero por ahí hablar un poquito más sobre el enfoque integrado de gobierno. El concepto de la coherencia horizontal refiere a esto, a la coordinación entre los actores horizontales, las interconexiones que existen y debieran existir entre estos actores, esa idea de eliminar el trabajo en silos, que es la metáfora, digamos, que se usa sistemáticamente, y que las entidades de fiscalización incorporen esto. Obviamente esto es consistente con la Agenda 2030 y todas sus dimensiones social, económica, ambiental. Así que estas son, el enfoque integrado de gobierno es una condición impuesta por la necesidad de de auditar la implementación de una política pública y también por las características que tiene la agenda. Del mismo modo, y este es un gráfico que pretende, digamos, pretende de alguna manera mostrar cómo no estamos hablando acá quizás de un programa o de un proyecto o de una entidad, como suele ser el sujeto de control de los auditores, entre los cuales me incluyo por supuesto, sino como gran parte del ejercicio a partir del cual comienza una auditoría de ODS es mapeando las instituciones que contribuyen y de qué modo, entendiendo que todas terminan en mayor o menor medida contribuyendo a estos resultados, y son todos sujetos de control. Así que para los auditores de campo se hace evidente como que hay digamos, hay un animal nuevo, por decirlo, que requiere este rigor si es que queremos auditar la implementación de una política pública. Y no la política pública en sí, porque esta distinción también la hago, sé que estoy pisando un terreno un poco pantanoso para los auditores cuando hablo de política pública, por eso quiero subrayar que estamos hablando de la auditoría de la implementación y no la auditoría de la política pública. La intención no será ir tan atrás como para decir la política pública que se implementó no era la mejor opción en ese momento, sino estamos hablando de lo que se ha implementado. Otro concepto fundamental de la agenda, y mis colegas acá no me dejarán mentir, es el principio de no dejar a nadie atrás, que es también una innovación para muchos auditores, esta idea de pensar a la hora de auditar cuáles son los actores o actrices, digamos, para ser, digamos, genéricamente inclusivo, que son los más vulnerables. Y también uso el género, porque muchas veces los actores o las actrices vulnerables son mujeres en relación a determinadas metas. Ahora vamos a ver un ejemplo puntual, pero esta necesidad que impone la agenda, el principio de la agenda, porque este es un principio de la agenda, de identificar actores vulnerables, es toda una novedad entre los auditores a veces, que no están acostumbrados a esa mirada necesariamente. Entonces, bueno, a partir de todo esto, nosotros a la hora de hacer el piloto entendimos que había una serie de desafíos. Por un lado, entender que es complejo, entender que hay que tener equipos con capacidad y experiencia haciendo auditoría de desempeño, pero también conocimiento de ODS y sus particularidades, cómo son superadores de la agenda del milenio, entender las dimensiones que hablamos y las interconexiones. Entender también que una auditoría de implementación de ODS no es lo mismo que una auditoría de un tópico de los ODS. O sea, por lo menos desde la visión de la IDI,
que una auditoría abarque una temática contemplada por una meta de ODS, no es una auditoría de ODS en el mayor rigor metodológico, sino una auditoría de un tema de ODS. Obviamente hay que entender que prioriza el gobierno, un poco lo que decía Alicia también, ¿no? Muchas veces no tenemos ese conocimiento que es básico, si queremos tener un enfoque estratégico, que es entender a qué está comprometido nuestro gobierno y en consecuencia qué de ese subconjunto las entidades de fiscalización podrán optar a auditar según sus mandatos, visiones, estrategias, etc. También es importante, o era un desafío, saber cómo se trabaja en la práctica como auditores cuando nos encontramos con situaciones donde no existe la meta nacional acordada. Hemos dado alguna pista al referir a que, bueno, es difícil hablar del progreso si no está el criterio, no está la vara, no está el compromiso que permite decir, bueno, se avanzó hasta acá, o falta esto, etc. Pero bueno, sí existen políticas públicas. Es una verdad de perogrullo, pero a veces hay que decirlo, que las políticas públicas anteceden a los ODS. Los países ya se preocupaban por la educación, el hambre, etcétera, etcétera, antes del 2015, ¿no? El enfoque integrado de gobierno, la idea de no dejar a nadie atrás, y el concepto de involucramiento, múltiples partes interesadas, aunque es bastante intuitivo, son desafíos también para las entidades de fiscalización. Estoy hablando en general, por supuesto. Entonces se implementaron 3 pilotos en distintas regiones de Intosai. Uno que tiene que ver, que aún se está implementando, sobre temas de sistemas de salud robustos y resilientes, con 40 entidades de fiscalización de 5 regiones. Otro que se implementó en Uganda, de la auditoría de eliminación de violencia contra la mujer dentro de la pareja. Ese fue el caso testigo que se usó en el modelo. Y otro que tuve el gusto de coordinar, y sobre el cual hay 13, fue con 14 entidades de fiscalización sobre compras públicas sostenibles utilizando análisis de datos. Bueno, esta iniciativa, como dije, hubo 14 entidades de fiscalización, estaba vinculada al 12.7. Su objetivo consistía en evaluar acciones de gestión gubernamental dirigidas a la implementación de la meta nacional asociada al 12.7, considerando aspectos de resiliencia. Ustedes verán acá también un poco, por la referencia a la resiliencia, la temporalidad de esta iniciativa con el COVID, ¿no? O sea, un factor que en principio, o allá lejos en la agenda no estaba tan contemplado como el carácter resiliente, se transformó en un factor necesariamente auditable. Entonces, en ese momento trabajamos con 3 preguntas de auditoría que pretendían captar esa complejidad o esos objetivos pretendidos por el modelo. Obviamente esto lo podemos dejar a disposición para verlos más tranquilos, pero bueno, ahí hablamos a partir de estas preguntas, que en rigor era un abordaje de preguntas en 3 niveles. Pretendíamos abarcar el progreso, la tendencia, la coherencia, la relación con las múltiples partes interesadas, etcétera, etcétera. Todo en relación a las compras públicas sostenibles y la política pública relacionada con ello. Presentaron 13 informes. Nos queda solo el caso de Belice. Para nosotros esto ha sido un gran éxito, porque en el contexto en el que se dio, con todos los desafíos que había, con el COVID, etcétera, etcétera, que llegara prácticamente el 100% de presente los informes era, la verdad, un objetivo que no nos planteamos al principio. Y Belice simplemente no está ahí porque hace 6 meses que no tiene auditor general, y no hay, digamos, no hay firma, por decirlo fácilmente. Pero bueno, estamos muy contentos. Acerca de los resultados y reflexiones, que quizás es lo más rico, diría que, por un lado, el tema de ODS es desafiante, es complejo, y las entidades de fiscalización así todo hacen que es necesario trabajar con este modelo. Es importante que haya una práctica robusta en desempeño, conocimiento de ODS, como ya dijimos. Hay que entender cuando hablamos de una auditoría de ODS, hay que saber cómo trabajar cuando existen estas restricciones sobre la meta, y tener conocimiento sobre la materia auditada.
El enfoque integrado de gobiernos, como dijimos, fue todo un desafío, pero se ha avanzado bastante, por lo menos en la comprensión conceptual de la idea y tratar de llevarla adelante, aunque obviamente no es tan sencillo. A veces hay que trabajar sobre procesos que están escritos en piedra en algún caso, entonces esto es todo un desafío a nivel de FS. El principio de no dejar a nadie atrás es bastante novedoso para muchas entidades, pero bueno, también progresivamente se incorpora la relación con las múltiples partes interesadas como un activo, ¿no? Hay que tener una metodología robusta, se ha incrementado desde el desarrollo de capacidades, estoy hablando ahora, o sea, de la idea de qué le queda a las FS, ¿no? A partir de esta experiencia. Antes estábamos hablando de conclusiones sobre el modelo, ahora, ¿qué les queda en desarrollo de capacidades a las entidades? Y bueno, una metodología que es robusta, que es aceptada, donde se entiende la complejidad de auditar esto, con un incremento de conocimiento y experiencia sobre ODS, con una incorporación de una perspectiva para mirar la contratación pública distinta, que incluye el carácter estratégico sostenible de las compras públicas sostenibles. Se ha trabajado mucho en la auditoría remota por la cuestión de COVID, y se han incorporado muchos temas de análisis de datos. Un poco para ir cerrando esta presentación, y agradezco nuevamente a Cristian por la invitación, diría que como conclusión hace falta un abordaje integral para auditar los ODS. Esto a partir de una gran lección, que es que las FS tienen un interés genuino en auditar los ODS, pero en la mayoría de los casos carecen de ese enfoque estratégico a mediano plazo, de una estructura interna y una metodología, un poco cuestiones que se han mencionado más o menos enfáticamente por mis colegas. El pilar estratégico refiere a esto de entender que haya una decisión acerca de qué metas auditar y siguiendo qué secuencia, o sea, con qué lógica, aparte, con qué objetivo, cuál es la visión que se tiene de ese ejercicio, lo cual requiere, como ya señalaba Alicia, la comprensión de las metas priorizadas y una decisión interna de las organizaciones de control, en este caso me permito referir a la AGN, acerca de qué auditará, cuándo y cómo. Y el cómo tiene que ver con el pilar metodológico. El ISAM no es la única opción, para nosotros es robusta, pero sería un poco pretencioso decir que es la única válida. Pero sobre todo, me parece que hay que empezar a hacer rodar esto. Diría que como último elemento de ese enfoque integral, de ese enfoque estratégico, es trabajar sobre una estructura. Es decir, conformar unidades donde se implementen los ODS, donde se construya experiencia, donde se retroalimente el proceso de auditoría, donde pueda haber un seguimiento sistemático y se repliquen, digamos, estos ejercicios, considerando que más allá de lo priorizado, hay 169 metas y el año 2030 está a la vuelta de la esquina. Eso nada más de mi parte, y quedo a disposición por cualquier consulta, por supuesto, y ahí está mi correo. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por la participación, el tiempo, sabiendo que la diferencia horaria no nos juega muy a favor para vos. Y no sé si tenemos la chance o posibilidades de hacer o compartir algunas inquietudes, si tenemos algunos minutos, o ya estamos en vísperas del cierre de las actividades del Congreso. Nos toca participar del último panel y en el último sitio, donde nos vamos a ir congregando todos para cerrar este tercer Congreso. Si no hay inquietudes, un poco el cierre que quiero hacer del panel antes de dar la palabra es simplemente, bueno, la experiencia que quisimos compartir desde distintos ángulos tiene que ver con el control de los ODS, que, como decíamos en la presentación, constituye la principal innovación que tiene a la Agenda de Desarrollo del Milenio esta propuesta de Naciones Unidas: hacer que las entidades de fiscalización superior de 194 países se involucren directamente en el proceso
del mejoramiento y el fortalecimiento de las entidades de fiscalización superior. De manera tal que esta es un poco el interés de haber conformado esta propuesta de trabajo, y como decía Sebastián, auspiciamos que la asociación dé lugar a este tipo de intervenciones, donde el control también forma parte del proceso de gestión de los recursos públicos, la rendición de cuentas, en definitiva, para los que entendemos y participamos de esta comunidad. Bueno, muchísimas gracias a todos los colegas por la intervención, la participación, y ahora damos la palabra a los responsables del cierre del encuentro. Gracias. Muchas gracias, Cristian. ¿Me están escuchando? Sí. Muchas gracias, Cristian, y a los colegas que participaron en este panel, al cual hemos venido de alguna manera a acompañar en el momento del cierre, en atención a reunir a los colegas que han estado participando hasta este momento en otros paneles dentro de este turno. Y bueno, estamos llegando al fin del Congreso. Lo que quiero compartir con ustedes es que quienes hemos estado realizando el esfuerzo de organización estamos plenamente satisfechos, porque entendemos por una parte que la convocatoria ha sido ampliamente exitosa en cantidad y calidad. Les comparto que los números que tenemos es que llegamos a 33 paneles presenciales con 187 expositores, 22 paneles virtuales con 84 expositores, tuvimos más de 50 trabajos que aportaron investigadores y académicos en carácter de documentos libres, tuvimos la presentación de 6 libros y revistas, las actividades se desplegaron analíticamente presentadas en 8 áreas y superamos las 900 inscripciones. De modo que por sí mismos esos números hablan de que la iniciativa que cada 2 años lleva adelante la asociación responde a las... por cierto, siéntanse libres de abrir las cámaras, es muy agradable ver los rostros. Que la iniciativa de la asociación para cada 2 años hacer este tipo de encuentros sigue viva, sigue ampliándose, y también viene a ser oportuno corregir esto del tercer congreso. Sí, es el tercer congreso por unas razones de modalidad, pero es el 10º congreso consecutivo que llevamos en los 22 años de vida de la asociación, cada 2 años en promedio. Así que bueno, enormemente satisfechos por los resultados. Tenemos mucho material en ponencias escritas y ponencias libres, todas ellas van a ser subidas en un primer momento para disponibilizarlas en la página web de la asociación, pero van a ser el contenido de una publicación que son los anales de los congresos de administración pública, que como bueno, ya de alguna manera les anunciaba, va a ser un volumen un poco voluminoso. Y eso sí, nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero por lo pronto eso. Y por otro lado, también que todas las actividades de los paneles presenciales y virtuales han sido grabadas, y todas van a estar también disponibles en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Sabemos que tanto las ponencias como este material grabado es, en muchos casos, y nos lo han hecho saber, material de uso en cátedras, en áreas de investigación y demás. Entonces queremos darle la certeza de que van a seguir contando con esos. Estamos enormemente agradecidos a quienes fueron nuestros socios en esta oportunidad, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, así como, bueno, lo propicio que ha sido la consolidación del núcleo La Plata de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, porque con varias decenas de colaboradores hemos contado con ellos en todo momento para llevar adelante este congreso, de modo que les estamos enormemente agradecidos, y apostando también al fortalecimiento de varios otros nodos regionales y locales que se están
ya de hecho constituidos y conformados en orden a tener una agenda de trabajo que complemente con una visión más local, digamos, aquellas cuestiones que están dentro de los objetivos de la asociación. Bueno, la verdad que un enorme agradecimiento para todos por los esfuerzos, esta movilización y en la vuelta a la presencialidad. Nuestro anterior congreso hace 2 años fue absolutamente virtual y esta vez tuvimos el desafío de hacerlo en esta modalidad híbrida, que fue un trabajo no menor, pero que salió bien. Por suerte, ahí tenemos un agradecimiento especial al Instituto Nacional de la Administración Pública, que nos facilitó el aula virtual para que sea la vía de acceso para todas las actividades, expositores y ponencias. Y bueno, de nuevo a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, al Nodo La Plata, a los panelistas, investigadores, académicos, gremialistas, funcionarios públicos de todo nivel, nacional, provincial, y muchos del ámbito internacional han sido parte de estos paneles. Incluso tuvimos presencialmente alrededor de 15 colegas de distintos países, de Chile, de Colombia, de México, de Perú, entre los que recuerdo rápidamente. No voy a hacer nombres, es siempre un error porque termina siendo desagradecido para aquellos a quienes uno no tiene presentes, pero bueno. Muchas gracias a todos. Seguramente espero que dentro de 2 años tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos. No podemos adelantar dónde, pero sabemos que las oportunidades y posibilidades por este fortalecimiento de las redes de trabajo son muchas. Bueno, de nuevo, muchas gracias, que tengan un buen año, que tengan una buena vida. Hasta pronto, nos vemos.